Dios te bendiga. Vamos a continuar estudiando las fiestas del Señor, las fiestas establecidas por Él en Levítico capítulo 23. Es importante que estudiemos esto, puesto que cada fiesta señalaba un aspecto del ministerio de Cristo. Vimos cómo la Pascua señalaba grandiosamente, de forma específica, hasta la fecha de la muerte del Mesías. Vimos cómo el pan sin levadura señalaba su sepultura. Y ahora veremos qué tiene que ver las primicias con el ministerio de Cristo. Vamos a ver rápidamente qué dice el libro de Levítico, capítulo 23, acerca de esta fiesta. Levítico 23, versículos 9 al 14. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y al día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 1/4 de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Esto es lo que dice Levítico referente a esta fiesta, pero si queremos aprender más, podemos ver Deuteronomio 26, 1 al 10, donde nos presenta una explicación detallada acerca de la razón que tenía Israel para celebrar esta fiesta. Vamos ahora para entrar en detalle. Eterno Dios y Padre, vamos a estudiar tu palabra a continuación. Síguenos iluminando para que la comprendamos correctamente. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, a modo de resumen, ¿qué cosas debió ocurrir en esta fiesta? Debía celebrarse el día siguiente al día de reposo, no reposo semanal, sino el reposo ceremonial, o sea, el 16 del mes de Nisan. El 15 era el pan sin levadura y era reposo ceremonial. Y al otro día 16 debía celebrarse esta fiesta, la fiesta de las primicias. Los primeros frutos de la gavilla eran para el Señor. ¿Qué más? Se ofrecía un cordero de un año y por último, nadie debía comer nada que contenga estos frutos hasta que se haya presentado la gavilla delante del Señor. Esto es a modo de resumen las especificaciones que estudiaremos hoy acerca de esta fiesta de la gavilla. Vamos a ver ahora en forma detallada cómo se celebraba esta fiesta. Lo primero que había que esperar era la cosecha de la gavilla, la cebada. ¿Qué es esto? Esto es un cereal, uno de los 5 cereales más cultivados en el mundo. En el momento que llegaba esta cosecha, en ese día, el 16, debía celebrarse la fiesta de las primicias, donde se presentaba al Señor los primeros frutos de la cebada. Ahora, ¿cómo se celebraba? El sacerdote debía elegir un campo. El campo se elegía de entre los israelitas a modo de suerte. El que eligieran, entonces ese campo, de ese lugar, se cortaría la gavilla, el manojo, que se iba a presentar delante del Señor el 16. ¿Qué día se hacía esto? Se hacía el 14 de Nisan, el día de la Pascua, a las 3 de la tarde. En ese día, a esa hora, el sacerdote debía estar en ese campo, cercando el campo. ¿Por qué lo cercaba? Porque era una forma de señalar que de allí se iba a cortar la primicia para el Señor. Una vez que lo cercara, este debía retornar nueva vez al templo. Esto era importante porque él debía tomar el tiempo que le llevaba, calcular el tiempo que le tomara llegar a ese campo y retornar nueva vez al templo y agregarle un tiempo extra en el cual cortar la gavilla. ¿Por qué? Porque el día 16 él debía estar a las 9 de la mañana en el templo presentando el sacrificio y presentando la gavilla. Por eso el 15, el día del pan sin levadura y que era día de reposo, cuando pasase ese día de reposo del 15, o sea, en las primeras horas del 16, él debía llegar al campo, ya había calculado el tiempo el día 14, debía llegar al campo, cortar la gavilla y retornar al templo nueva vez para las 9 de la mañana, ofrecerle sacrificio, el cordero, y luego presentar la gavilla. Una vez que hacía el sacrificio,
presentaba la gavilla delante del Señor. Eso era lo que se hacía en esta fiesta. El 14 de Nisan a las 3 de la tarde, en ese momento, el sacerdote cercaba el campo del cual se iba a tomar la gavilla, retornaba luego del 15, que era el pan sin levadura y día de reposo, en las primeras horas del 16, retornaba a ese campo para cortar la gavilla, para luego volver al templo y el 16 a las 9 hacer el sacrificio y presentar la gavilla delante del Señor. Vamos a ver el cumplimiento profético de esta fiesta, cada detalle, cumplimiento profético. Vamos a ver Mateo 27, desde el 45 al 53, cómo se cumplió esta fiesta en el ministerio de Cristo. Vamos a leer. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Está hablando de la crucifixión de Cristo antes de morir. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué tiene que ver esto con la primicia? Simple. Recuerde que el 14 de Nisan era la Pascua. Y en ese día debían ocurrir dos cosas. Número uno, a las 3 de la tarde debía ser muerto el Cordero Pascual. ¿Recuerdan la fiesta de la Pascua? Entre las dos tardes, entre las 9 de la mañana, entre el mediodía y las 3 de la tarde. A esa hora debía estar muerto el Cordero Pascual. Y en ese momento debía estar el sacerdote en el campo seleccionado para acercarlo, que ese era el campo elegido para tomar la gavilla, la cebada, que se presentaría al Señor el 16. Justamente ese día, el 14 de Pascua, a las 3, según este texto, ¿quién había muerto? Cristo, cumpliendo con la Pascua, pero no solo eso, en ese mismo momento a las 3, ¿qué estaba haciendo el sacerdote? Correcto, cercando el campo del cual se iba a tomar la gavilla, lo marcó, de aquí se tomará la gavilla. Y en ese mismo momento a las 3, ¿qué pasó también? Tembló la tierra y se abrieron los sepulcros, dice la Biblia, de santos que se iban a levantar, no en ese momento, sino el 16, el día de las primicias, justamente después que Cristo resucitara. En ese día entonces se marcaron dos cosas. Se marcó el campo del que se iba a tomar la gavilla 16 y se marcaron los sepulcros de aquellos que se levantarían el 16. Vemos cómo grandiosamente, sorprendentemente, cada aspecto de las primicias se cumplió con el proceso de la resurrección de Cristo. Una vez pasara esto, el 16 temprano, el sacerdote debía cortar la gavilla de ese campo. Inmediatamente, dice el texto, pasaba el día de reposo. Si el reposo del 15, el reposo ceremonial, pasaba a las 6 de la tarde, por ejemplo, a esa hora, el sacerdote debía partir del templo al campo para cortar la gavilla. Y una vez que la cortara, ¿qué iba a pasar? Los sepulcros que se abrieron, los santos que estaban allí se iban a levantar. ¿Luego de quién? De Cristo. O sea, en el mismo momento en el que se cortó la gavilla, el 16, justamente después del reposo, en ese momento se levanta Cristo de entre los muertos y luego de él se levantan aquellos cuyos sepulcros fueron abiertos el 14 del mes de Nisan. Luego de este proceso que seguía, a las 9 de la mañana el sacerdote debía presentar delante del Señor dos cosas. Número uno, un cordero en sacrificio sin defecto y sin mancha, y luego del cordero debía presentar la gavilla delante del Señor.
Es importante que sepamos que Cristo, dice el libro de Hebreos, es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, como Cristo no era levita, no podía ser sacerdote por la sangre, pero sí por otro orden, el orden de Melquisedec. ¿Por qué es importante esto? Porque quien presentaba el sacrificio delante del Señor era un sumo sacerdote. Era un sacerdote, y quien presentaba la gavilla delante del Señor también debía ser sacerdote. ¿Por qué les digo esto? Miren esto. Juan capítulo 20, versículos 15 al 17. Llegó el momento de que se debía presentar ante el Señor el sacrificio pascual, el sacrificio del cordero y la gavilla. Dice allí, una vez que Cristo se levanta, en ese mismo momento cuando María Magdalena fue al sepulcro, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cristo detuvo a María para que no lo toque, porque él dijo que debía subir a su Padre. ¿A qué debía Cristo subir al Padre? Simple, para cumplir con lo último que faltaba de esta fiesta, que eran dos cosas. Número uno, presentar el sacrificio delante del Señor, y número dos, presentar la gavilla delante de Dios. Es interesante esta parte que Jesús dijo, no me toques porque tengo que subir a mi Padre. ¿Por qué? Porque luego él se le aparece a los discípulos, ¿recuerdan eso? Y permite que lo toquen, él permite que Tomás le toque, ¿recuerdan? Y cuando Tomás le tocó, entonces podemos concluir con varias cosas. Ya él había subido al Padre y había hecho lo que ya dijimos anteriormente. Él no permitió que lo tocaran anteriormente porque no había subido. Si permitió que lo tocaran, es porque ya subió. Y cuando subió, ¿qué hizo? Presentó su sacrificio delante del Padre para que sea acepto, y presentó en última instancia la gavilla o aquellos que se levantaron con él en el momento de su resurrección. Pablo habla grandiosamente de esto en 1 Corintios 15, 20 al 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. O sea, Cristo presenta el cumplimiento de las fiestas de las primicias, Pablo lo presenta el cumplimiento de la fiesta de la primicia con Cristo, presentando que la primicia señalaba el momento de la resurrección de Cristo y de aquellos que se levantaron con él. Y así mismo lo sigue diciendo en este capítulo, primero Cristo, dice él, luego las primicias y luego los que son de Cristo en su venida, presentando el orden, Cristo quien trae a la vida a los muertos, luego de él las primicias, los que se levantaron con él, y por último, aquellos que se levantarán cuando él venga en su segunda venida. De manera que las primicias tienen su cumplimiento con Cristo en su resurrección y aquellos que se levantaron con él luego de su resurrección. En resumen de lo que hemos visto, vimos que el 14 de Nisan se celebraba la Pascua y ese mismo día Cristo muere por el mundo. Vimos que el 15 de Nisan se celebraba la fiesta del pan sin levadura y ese día ocurre la sepultura de Cristo. Y vimos que el 16 de Nisan era la fiesta de las primicias y ese día Cristo se levanta de los muertos y otros más se levantan juntamente con él como primicias, como trofeos de la obra de Cristo hecha en la cruz y de lo que va a ocurrir en el gran día de su venida con esta gran resurrección de aquellos que estarán muertos y volverán a la vida. Hemos culminado con este estudio de las primicias. Si no entendiste algo o tienes un comentario o algo que añadir, puedes hacerlo en las partes de los comentarios. Vamos ahora para culminar. Eterno Dios y Padre, gracias por este estudio que nos das. Permite que podamos seguir aprendiendo de tu palabra y seguir enseñando a otros. En el nombre de Jesús. Amén.